Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, queridos estudiantes del primer curso de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a nuestra primera clase virtual correspondiente a la materia de Realidad Educacional y Cultura Paraguaya. De esta manera estamos iniciando el desarrollo de la clase y nuestro tema se trata sobre cultura paraguaya y la educación en los primeros años de la independencia. Para iniciar nuestro tema de hoy, hablaremos sobre la cultura y cultura paraguaya. El término cultura, conforme ha ido evolucionando en la sociedad, la misma está asociada a progreso y a valores. La palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. En primera instancia se asociaba a las técnicas de cultivo. Posteriormente se utilizó para descartar los conocimientos que alguien poseía para tener un juicio crítico y elaborado con respecto a una temática concreta. El conjunto compuesto por el desarrollo artístico, los modos de vida y la variedad de costumbres de una sociedad es el término más representativo y conocido sobre la cultura tal cual se conoce. Paraguay tiene una cultura muy rica basada, por supuesto, en las peculiaridades de su población, que es básicamente producto del mestizaje entre guaraníes y españoles. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diferentes grupos culturales, aun con respecto a la cultura dominante. Elementos de la cultura. Elementos cognitivos. Se refiere al saber acumulado dentro de una determinada cultura para la supervivencia frente a la naturaleza y la adaptación dentro del grupo social. Creencias. Abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o falso. Valores. Son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, ya que orientan los que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad del grupo. Normas. Son códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos con base en los valores compartidos. Cultura de Paraguay. La cultura de Paraguay se remonta al matrimonio extenso de los hombres españoles y las mujeres guaraníes. La actual sociedad y la cultura paraguaya es fruto de esa mezcla étnica. La herencia de la civilización española se refleja en la organización política, social y económica. También la religión, la vestimenta, la vivienda, los instrumentos de metal y las técnicas de producción como el arado y la carreta. De la cultura guaraní se conservan
las costumbres y los utensilios, el uso de la yerba mate, valores como la solidaridad y cooperación, y por encima de todo el idioma guaraní, el cual es hablado por casi la totalidad de la población. Aspecto cultural durante el gobierno de Hernán Arias. Hernán Arias solicitó el envío de los jesuitas. Estos fundaron en la Asunción un colegio. Sobre todo crearon las misiones, con más de 30 pueblos. Ofrecieron a los niños y jóvenes educación de primeras letras y aprendizaje de oficios, de gramática y otras disciplinas de nivel medio a los de mejores aptitudes. Para las niñas y señoritas huérfanas e indigentes, hizo habilitar en la Asunción la Casa de Recogidas y Huérfanas. Obras culturales de la Junta Superior Gubernativa. Mediante un manifiesto del 6 de enero de 1812, en el cual se enuncia la ideología de sus firmantes en materia de instrucción pública y su decisión de darle la importancia que le corresponde en un Estado libre y civilizado. Instrucción para el maestro de primeras letras. Abrió una cátedra superior o facultad de matemática. Se creó una sociedad patriótica literaria. En el plan de estudio, recomienda la enseñanza de historia general y de la americana, la formación moral y ciudadana del educando, gramática, matemática y geografía. La Junta Superior Gubernativa se encarga de las compras de los libros u otros materiales didácticos de Buenos Aires. La educación durante el gobierno del Dr. Francia. Durante el gobierno del Dr. Francia se prestó la atención a la enseñanza primaria. Los comisionados de los distritos tenían la obligación de establecer las escuelas que fueran necesarias. En 1828 se decretó la instrucción primaria obligatoria. Se dio a la organización escolar carácter militar. Los niños eran llamados a las aulas al son del tambor. Se les enseñaba un catecismo donde el dictador exponía sus ideas sobre el sistema de gobierno del país, que llamaba patrio reformado, regulado por principios sabios y justos, fundados en la naturaleza y necesidades de los hombres y en las condiciones de la sociedad, y que debía durar en cuanto sea útil. Aspectos educacionales en la época de Don Carlos Antonio López. El Paraguay de 1840 está caracterizada con el inicio de la época de los López, primero el padre Carlos Antonio y luego el hijo Francisco Solano López, siendo la vida cultural muy brillante y fecunda. Aparecieron diarios, revistas, se compuso el himno nacional, letra y música. La nación tuvo símbolos nacionales, las artes fueron impulsadas, grupos de estudiantes fueron becados a Europa para conocer los adelantos de la ciencia y tecnología. Las escuelas fueron sustentadas por el Estado y los padres de familias. Se habilitaron colegios, un seminario conciliar, se contrataron profesores extranjeros y se creó una escuela normal y otras varias instituciones de enseñanza media y una de enseñanza superior, institutos de enseñanza artística y de enseñanza profesional. Para finalizar, podemos mencionar que a partir del siglo XVIII se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referir al conocimiento ilustrado. En el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos
modales y costumbres. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con el que le atribuimos en la actualidad. La cultura paraguaya, a pesar de tener aparentemente más elementos de procedencia española que de la aborigen, es la que principalmente se expresa en guaraní, y los paraguayos que aprenden el castellano lo hacen como quien aprende por necesidad una lengua extranjera. La educación en los primeros años de la independencia, la instrucción de las primeras letras eran muy extendida desde los tiempos de la colonia. Casi no había analfabetos en el país. Durante la dictadura del doctor Francia, se prestó la misma atención a la enseñanza primaria. El gobierno de don Carlos Antonio López realizó cambios importantes en el ámbito educativo. La disciplina ocupaba un lugar de excesiva importancia en el organismo escolar, más que un medio de formación espiritual y moral. Francisco Solano López siguió prestando atención a la instrucción prioritaria de élites profesionales. Durante la guerra se abrieron en forma precaria algunas escuelas o clases privadas, principalmente de niñas. Es claro que el crecimiento de la educación en el país hubiese repuntado de no haberse visto interrumpido por la guerra que dejó al Paraguay devastado. Queridos estudiantes, les animo a enfrentar este nuevo reto y a continuar con las clases virtuales. Con perseverancia se puede obtener buenos resultados. Hasta la próxima con otra clase virtual.